Bendiciones, bienvenidos a nuestro tercer día de nuestra tercera semana. Hoy vamos a hablar de lo que es el poder de la comunión. Hace mucho tiempo yo tuve una experiencia con el Señor y el Señor me dijo estas palabras y las dejé escritas aquí. Dijo: hija, tú sabes que cuando has estado íntimamente con tu esposo, tú hueles a él. Yo le dije: sí, Señor. Él me respondió: eso es lo que yo espero de ti cuando estés conmigo. Y aún después de salir de mi presencia, quiero que huelas a mí. Entonces comencé a llorar y sentí que Dios quería depositar un aroma fragante en mi vida. Él quiere que tengamos una relación íntima con Él cada día más. Entonces eso es lo que es la comunión. ¿Cómo comienza la comunión con Dios? Nuestra comunión con el Padre comienza desde el momento en que decidimos convertirnos en discípulos de Dios. Para ser un discípulo, nosotros tenemos que aprender a ser discípulos. La palabra discípulo significa disciplinado para seguir. Y tenemos que tener esa disciplina de buscar a Dios cada mañana. El libro de Mateo 13, 10 y 11 dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros se os ha concedido saber o conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se les ha concedido. La revelación de los misterios del reino es para los discípulos, no es para toda la gente. Así que para que nosotros podamos tener acceso a lo que es la revelación de la palabra de Dios, necesitamos convertirnos en discípulos. Dios revela los misterios de su reino a sus discípulos. Estos son los que tienen comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Juan 15:15: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las haré saber o os las haré conocer. El discípulo es cuando nosotros somos disciplinados para seguir. Es una cadena, no, es una travesía, pero vamos de aumento en aumento. La Biblia dice que vamos de fe en fe, de poder en poder, de gloria en gloria. Entonces, el ser disciplinado nos convierte en discípulos, nos enseña a obedecer a Dios, hasta convertirnos en siervos. Y los siervos son los que sirven a Dios. Pero si somos fieles en el servicio a Dios, lo que va a suceder es que tarde o temprano nos vamos a convertir en amigos de Dios. Y cuando nos convertamos en amigos de Dios, entonces lo que va a suceder es que vamos a saber lo que venga. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros anunciemos lo que venga. Esa es parte de nuestra vida. Isaías 54 y 5 dice: el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. En este verso hay hermosas cosas que nosotros debemos de conocer. Primero dice: el Señor me ha dado lengua de discípulo, para que con una palabra yo sepa sostener al fatigado. La manera en que nosotros conocemos un verdadero discípulo es que con una palabra nosotros podemos sostener a las personas, podemos restaurarlas, podemos hablarles al corazón y poder sanar hasta traer esa satisfacción. Entonces, esa es una de las cosas que sabemos, que si somos discípulos, Dios nos va a dar lengua de discípulos. Mañana tras mañana me despierta, dice, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El aprender a ser discípulo del Padre requiere disciplina de madrugada. Se requiere conocer que nuestro oído aprenda a escuchar la voz de Dios, porque no sabemos cómo hacerlo. Esta es la principal razón por la cual nosotros buscamos a Dios, para aprender a escucharlo a Él. Y luego dice: mañana tras mañana. Esta palabra es del diario vivir. Mañana tras mañana, esto habla del diario vivir, una dependencia total de Dios. Dios mismo nos despierta y nos da habilidad. Dice su palabra: mañana tras mañana me despiertas mi oído para oír como los discípulos. Aquí remarca la diferencia entre oír y escuchar a Dios. Oímos su voz y escuchamos su palabra.
Es muy importante que nosotros despertemos para oír y para poder reconocer la palabra. El Señor me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. La desobediencia es una manera de la desconexión o independencia de Dios. Los seres humanos tenemos la tendencia a caminar sin Dios, pero cuando aprendemos a depender de Él totalmente, no podemos ser desobedientes. Es algo muy interesante, pero es cierto. Hace unos años escuché decir a un pastor: si haces lo que tienes que hacer, no vas a hacer lo que no debe de hacer. Me gustó porque lo dijo en inglés. If you do the do's, you're not going to do the don'ts. Y esa es la realidad. Si nosotros estamos ocupados oyendo la voz de Dios, no vamos a tener tiempo para andar haciendo lo que no debemos de hacer. Cuando comenzamos a escuchar la voz de Dios y tener la capacidad de distinguir las voces extrañas, entonces podemos discernir. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Me gusta que el apóstol Pedro habló a Jesús, pero Jesús supo reconocer la voz de Satanás en la voz de Pedro. David dijo en el libro de Salmos 61:1: Dios eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Dios despertaba a David cada madrugada. También dijo en el Salmos 27:4: una cosa he demandado a Dios, esta buscaré, que todos los días de mi vivir permanezca en la casa de mi Dios, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Esa palabra inquirir, ¿qué significa? La palabra inquirir, quiere decir adentro, y quirir significa preguntar. Cuando nosotros inquirimos en el Señor, porque David dice que él inquiría con el Señor le hablaba. En la comunión con Dios podemos preguntar y Él responde a cada uno nuestras preguntas. Un día escuché decir: hija, en mi presencia no hay pregunta tonta. Eso es cierto. Estaba yo orando y el Señor me dijo: hija, cuando tú me preguntes, no hay una pregunta tonta. ¿Y dónde yo puedo decir que he aprendido a inquirir en Dios como lo hizo David? Eso es cierto. Eso es algo que yo le pregunto y Él responde. No responde en el momento que yo quiero, pero si aprendemos a esperar, Él va a responder. La reflexión de hoy, 1 Samuel 10:22 dice: volvieron pues a inquirir del Señor: ¿ha llegado ya el hombre aquí? Y el Señor respondió: he aquí, está escondido junto al bagaje. En esta reflexión entendemos que Dios está interesado en ayudarnos. O sea, si tú le preguntas a Dios, Él te va a responder. A veces se me han perdido las cosas y yo le digo: Señor, ayúdame a encontrar las llaves, a encontrar algo, ¿no? Y Él siempre responde. Amén. Es importante que nosotros aprendamos a inquirir en el Señor y que desarrollemos el poder de la comunión, de la comunicación con Dios. Dios me les bendiga y sigamos estudiando este precioso libro. Bendiciones.